Hola, en este video hablaremos sobre la reforma agraria mexicana. La reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló en tiempos de la Guerra Civil. A lo largo de un extenso periodo se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierra, equivalentes a la mitad del territorio de México y cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30,000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. El Plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierra y en 1915 las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La atención al pedido generalizado de tierra se convirtió en condición de la pacificación y del restablecimiento de un gobierno nacional hegemónico. La Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras con su artículo 27, desde entonces y con sucesivas adecuaciones hasta 1992. En el primer periodo de la reforma agraria, que se extiende de 1920 a 1934, las tierras repartidas fueron un complemento del salario de los trabajadores rurales, un pedujal que debía proporcionar una base alimentaria, una vivienda y otros bienes para mejorar los ingresos que se obtuvieran de las haciendas y propiedades agroexportadoras, que eran el sector más dinámico de la economía mexicana. En 1922, la parcela individual para uso particular y disfrute familiar en los ejidos debía medir entre 3 y 5 hectáreas para las tierras de riego o entre 4 y 6 hectáreas para las tierras de temporal. El Código Agrario de 1934 fijó estas divisiones mínimas en 4 y 8 hectáreas respectivamente. La relación de equivalencia era pues de 1.2. El Código Agrario de 1942 elevó el mínimo a 5 hectáreas de tierras de riego y la reforma constitucionalista de 1946 lo llevó a 10, sin que se hubiese implicado posteriormente. Sin embargo, estas medidas de dotación mínimas que parecían estrechas nunca se cumplieron. En 1934 iniciaba la presidencia Lázaro Cárdenas. Su periodo de gobierno formaba desde el año 1934 a 1940, recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos. Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la Revolución Mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad. Firme defensor de una política modernizadora y democrática, Lázaro Cárdenas fomentó la educación a todos los niveles, estimuló la formación de organizaciones sindicales, renovó la administración pública e impulsó, como nadie lo había hecho antes, la reforma agraria. Sus convicciones nacionalistas lo llevaron a nacionalizar los ferrocarriles en 1937 y al año siguiente la industria petrolera, que estaba en manos de compañías británicas y estadounidenses. Sus posicionamientos en favor de obreros y campesinos frente a los intereses de los poderosos y la defensa de los recursos naturales frente a las injerencias de las compañías extranjeras le proporcionaron un prestigio y una aureola de honestidad que conservaría tras abandonar la presidencia. Su gobierno fue responsable de la mayor cantidad de tierras repartidas en la historia de México. Además, Cárdenas organizó a los campesinos en la Confederación Nacional Campesina, CNC, otorgando a los ejidatarios una plataforma política y social para defender sus intereses. Este periodo también marcó la consolidación del ejido como la forma predominante de organización agraria en México. La expropiación de las empresas petroleras extranjeras por el presidente Cárdenas en 1938 fue un paso clave hacia la industrialización de México. La industria petrolera, al pasar a control estatal, permitió financiar el desarrollo industrial del país. En este contexto, el sector agrario reformado adquirió un papel crucial,
ya que se le esperaba que proporcionara alimentos a precios bajos para las ciudades de crecimiento. El autoconsumo campesino se subordinó a una necesidad de abastecer el mercado interno, controlado por el Estado. Un conjunto de empresas públicas o paraestatales se fue estableciendo para promover la participación de los ejidos en los mercados y en la autosuficiencia alimentaria. Las empresas constructoras de infraestructura de irrigación, las empresas financieras, las empresas aseguradoras rurales, los monopolios comerciales del gobierno, las empresas públicas de fertilizantes, maquinaria y semillas y una multitud de dependencias de servicio tejieron una red que dirigía, financiaba, distribuía y comercializaba la producción del sector reformado. La producción de algodón, las exportaciones algodoneras fueron el sector agrícola más dinámico y redituable entre 1940 y 1970. Constituyó una excepción, ya que generalmente quedó bajo el control de empresas privadas extranjeras. En 1940 había más de 1.5 millones de ejidatarios, número que excedía la capacidad de control y vigilancia de las autoridades. Se toleró en algunos casos importantes el arrendamiento, la parceria y la venta de parcelas entre ejidatarios y sus descendientes, así como la herencia fragmentada de parcelas ejidales, lo que agudizó el fenómeno minifundista. Entre 1940 y 1965, el crecimiento de la producción agropecuaria superó el crecimiento de la población nacional, debido principalmente a la incorporación de cultivos y al uso agropecuario de las tierras que habían sido repartidas, el riego, el crédito, la mecanización, el uso de insumos agroquímicos y en especial los precios administrativos y la compra de las cosechas por el gobierno, elementos en los que se hizo patente la diligencia del Estado, pesaron menos que el esfuerzo de los campesinos por extender los cultivos hasta la frontera de las tierras reformadas. En 1970 la desigualdad del sector reformado era evidente, dependiendo de la época, de la localización geográfica y de la correlación de las fuerzas políticas. Los ejidos fueron dotados tierras de extensiones y calidades diversas. Además de la desigualdad física, en los ejidos había situaciones de inequidad como consecuencia de herencias, matrimonios y compras de parcela ilegal pero toleradas. El deterioro progresivo pero acelerado del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando fue posible alcanzar un consenso suficiente, aunque distante a la unanimidad, para reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural y combatir la pobreza, el atraso y la marginación. La primera etapa, ese proyecto de reorientación de largo alcance, fue la reforma del artículo 27 constitucionalista en materia agraria. La nueva versión del artículo se promulgó el 6 de enero de 1992 y unos meses más tarde se promulgó la Ley Agraria y la Ley Forestal. Sin embargo, la crisis política de 1994 y la crisis económica de 1995 retrasaron o suspendieron la aplicación de los programas compensatorios y a los que eran más importantes de una reforma institucionalista que no solo era complemento, sino condición de la reforma integral de gran alcance. Desde 1992, el crecimiento de la producción agropecuaria ha sido equivalente al crecimiento de la población, que ha descendido al 1.5% anual. El índice de crecimiento de la producción ha sido insuficiente para frenar el deterioro del sector agropecuario y acabar con la pobreza. Las exportaciones agropecuarias han crecido aceleradamente, aprovechando las ventajas proporcionadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La producción nacional de cereales y plantas oleaginosas no ha descendido, aunque su estructura se ha modificado a causa del abandono de los cultivos no competitivos. Desde 1993, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, PROCEDE, ha expedido a los ejidos y a cada uno de los parcelados unos certificados que son conforme a los requisitos de calidad jurídica y cartográfica. Hasta los años 2000, el programa había logrado la certificación de casi 80% de los ejidos del país, pero a nivel regional los progresos seguían siendo desiguales.
El Registro Agrario Nacional, otra institución creada por la reforma, ha conseguido apoyar con firmeza el mercado de tierras. Sin embargo, los registros públicos estatales de la propiedad rústica privada han sido menos eficaces que los registros de la propiedad social federal y no ha podido dar fiabilidad a las escrituras. En 1994, como medida complementaria de la reforma constitucionalista, se creó el Programa de Apoyos Directos al Campo, PROCAMPO, un programa de pagos directos a los productores de grano básico en base a la superficie cultivada. Este programa de compensación de desventajas estructurales brindó por primera vez un apoyo a los minifundistas que no habían podido tener acceso a los mercados porque consumían íntegramente su propia producción. El número de minifundios que se ha beneficiado con el programa ha sido estimado en 2,5 millones. PROCAMPO invirtió los sistemas anteriores que subvencionaban los precios de los productos comercializados y beneficiaban únicamente a los productores comerciales más grandes. En 1995, la crisis económica, los recortes presupuestarios y la inflación han afectado a los sistemas de apoyo universales directos. Estos apoyos no lograron sustituir íntegramente a los subsidios de los precios extraordinarios de los productos comercializados exigidos por los grupos económicos más poderosos y políticamente influyentes. En 1997 se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, un programa de transferencia directa en beneficio a las familias rurales pobres que alcanza a 2,5 millones de familias, la mayoría de ellos de campesinos minifundistas. Gracias a estos apoyos directos, los campesinos y demás personas pobres del pueblo han podido hacer frente sufriendo pérdidas menores que otros sectores a los devastadores efectos de la crisis económica de 1995. El campo no ha tenido prioridad. Los partidos políticos no han formulado propuestas claras y alternativas posibles, y la opinión solo ha reaccionado ante desastres o enfrentamientos. El debate legislativo sobre el campo ha sido escaso y ha omitido considerar el programa central, que sin un auténtico desarrollo rural sostenible que combata la pobreza y el atraso, no podrá haber en México un progreso económico y democrático. La reforma agraria en México fue un esfuerzo importante por distribuir la tierra de manera más equitativa, pero sus resultados han sido mixtos. Hoy en día, los desafíos del campo mexicano incluyen la concentración de tierras, la falta de inversión en el sector agrícola y la migración de la población rural, lo que dificulta una verdadera transformación en el bienestar de los campesinos. Si bien, hoy en día nos damos cuenta que la mayoría de tierras se encuentra en manos de grandes empresas agroindustriales. La mayoría de los pequeños productores tienen acceso a pequeñas partes de hectáreas y carecen de los medios para competir con los grandes agroindustriales que tienen acceso a tecnología avanzadas, créditos y mercados globales. El campo mexicano no solo es tierra, sino también es el corazón y la historia de nuestro país. A lo largo de los años, las manos de millones de campesinos han sembrado no solo alimento, sino esperanza y futuro. El camino hacia un campo más justo y próspero sigue siendo desafiante, y aquí es donde entra nuestra labor como ingenieros agrónomos en desarrollo rural. Nosotros somos conocimiento y dedicación, y nos convertimos en un puente entre la tradición y la modernidad, donde el esfuerzo del campesino y la tecnología se pueden transformar en nuevos principios de vida. Como ingenieros agrónomos en desarrollo rural, nosotros tenemos la labor no solo técnica, sino también humana, porque trabajamos para que la tierra y la gente crezcan juntas en armonía y así puedan tener un mañana más prometedor para todos. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda y les haya gustado. Gracias por su atención.